revelado, la increíble historia de una mujer que liberó a un niño acorrentado y transformó vidas. Clara se encontraba sumergida en el ritmo cotidiano del taller de costura, las agujas deslizándose entre las telas, mientras su mente giraba como un torbellino. A sus 35 años, su vida era un laberinto de responsabilidades. Su madre, fallecida recientemente, siempre había creído en ella, soñando con un futuro mejor para su familia. Pero el peso de la desigualdad económica y las miradas de desprecio por ser inmigrante la seguían como sombras. Aquella tarde, al regresar a casa, el sonido de un llanto tenue rompió el eco de su rutina. ¿Qué es eso?, se preguntó, el corazón golpeándole en el pecho. Siguiendo el eco del llanto, su instinto maternal la llevó a una casa aparentemente abandonada. Allí, en un cuarto oscuro, encontró a un niño, Miguel, encadenado. Su mirada aterrorizada le traspasó el alma. Clara sintió que su propia infancia regresaba en un torrente de recuerdos olvidados, acompañada por las enseñanzas de su madre: nunca cierres los ojos ante la injusticia. Aquella imagen se clava en su mente, como una herida fresca, y su pecho se llenó de una angustia que no podía ignorar. Primero, el miedo se apoderó de ella. Liberar a Miguel significaría desafiar a quienes vigilaban, a esa familia que lo había encadenado. ¿Y si eso le costaba la seguridad de sus propios hijos? El sudor comenzó a acumularse en su frente y su respiración se tornó irregular. En ella convivían la determinación y la duda, un tira y afloja que la desgastaba. No podía permitir que el dolor ajeno pasara desapercibido, pero cada vez que pensaba en sus niños, un nudo se formaba en su estómago. Si lo libero, podría poner en riesgo a mi familia, se repetía sin cesar, mientras en su mente las advertencias flotaban como fantasmas. Las palabras de sus vecinos resonaban: no te metas en problemas. Sin embargo, la injusticia era un grillete que apretaba su ser. Sentía que estaba siendo testigo de un horror que no podía permanecer en silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de Clara se tornó más compleja a medida que se adentraba en la historia del pequeño. Conversaciones ocultas y murmullos de sufrimiento se entrelazaban en las calles del pueblo, revelando una red de injusticias que afectaba a muchos niños. El apoyo inesperado de Doña Rosa, una maestra jubilada a quien le llevaba comida y hilo, le brindó un leve respiro. Clara encontraba en ella un faro de sabiduría, pero la realidad la asfixiaba. Las amenazas de la familia de Miguel comenzaron a asomarse como sombras amenazadoras, asustándola aún más. Mientras la presión aumentaba, su mente se debatía entre el instinto de proteger a sus hijos o luchar por la justicia. El amor que sentía por Miguel era una carga pesada, y le dolía aceptar que su valentía podía costarle todo. Clara sentía que el camino se estrechaba, y una pregunta emergía entre sus pensamientos: ¿qué valor tiene la paz si es a costa del sufrimiento ajeno? Esa noche, la mezcla de culpa y determinación se convirtió en insomnio. Finalmente, una llamada anónima acabó de romper su tranquilidad. Tú no sabes con quién te estás metiendo, costurera. Ese mensaje retumbó en su mente, llenándola de terror. Tenía que enfrentarse a una decisión que definiría no solo su vida, sino el futuro de múltiples almas. Clara se encontraba al borde de un abismo, tomando conciencia de que su historia apenas comenzaba y que el verdadero desafío estaba por llegar. Clara respiró profundo, sintiendo cómo el aire se transformaba en un hilo tibio que alimentaba su creciente inquietud. La llamada anónima resonaba en su mente, estimulando el fuego de una lucha interior que amenazaba con consumirla. ¿Qué estaba dispuesta a perder por Miguel? La imagen del niño encadenado se repetía en su mente como un metrónomo insistente, marcando el compás de una decisión inaplazable. Los días siguientes, su rutina se volvió aún más tensa.
La costura se tornó en un refugio temporal, las agujas y el hilo eran sus aliados en momentos de distracción. Pero cada puntada recordaba su misión, un recordatorio de que la vida de un niño pendía de un hilo a su alrededor. La tensión no solo se reflejaba en su trabajo, sino en su andar por las calles. Miradas de desconfianza de los vecinos la seguían, y las conversaciones susurradas parecían desplegarse a su alrededor, como si todos supieran algo que ella ignoraba. Esa noche, mientras hacía la cena, miraba a sus hijos jugar en la sala. Su risa era un bálsamo, un recordatorio del amor que la impulsaba hacia adelante. Pero al mismo tiempo, aquel bullicio alegre le recordaba lo que arriesgaba. Clara comenzó a visualizar cada plan posible. Si lo hacía, ¿dónde irían? ¿Cómo podrían escapar si la familia de Miguel la encontraba? Estaba en un punto de quiebre emocional, cada nuevo detalle parecía imbuir su resolución de una carga inevitable. Nada parecía más urgente que la necesidad de actuar y, al mismo tiempo, la necesidad de actuar sin provocar un estruendo. Al día siguiente, Clara tomó la decisión de hablar nuevamente con doña Rosa. La maestra, que había brillado en su infancia como un faro de esperanza, ahora podría ser su aliada. De camino a su casa, sus pensamientos chisporroteaban, necesitaba estar lista para cualquier sorpresa, cualquier cambio en el plan. Cuando finalmente se encontraron, Clara sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La conversación fluyó como un río tenso pero necesario. Clara le narró sus miedos, sus dudas, cada momento que había pasado con Miguel. Doña Rosa escuchaba en silencio, asintiendo lentamente mientras su mente procesaba cada revelación. Al final, Clara se atrevió a preguntar, ¿qué crees que debería hacer? El silencio ocupó el espacio entre ellas, pesando como una losa. Finalmente, doña Rosa rompió el silencio. A veces, la valentía se muestra en pequeños actos. Puedes empezar por hablar con otras personas. No estás sola en esto. Las palabras de doña Rosa resonaron en su interior, provocando un eco de pensamientos que Clara no había considerado. Su valentía no tenía que ser explosiva, podía ser sistemática, calculada. Reflexionó sobre el poder del conocimiento y la importancia de tener aliados, un camino que podría abrir puertas que ella jamás había imaginado. Clara se sintió más fuerte, su determinación se renovó, transformándose en acción potencial. Había llegado el momento de trazar un camino colectivo hacia la verdad. Sin embargo, una duda persistía en su corazón: ¿qué pasaría si el costo de esta lucha resultaba ser más alto de lo que podía soportar? Esa noche, mientras observaba el reflejo de sus propios ojos en la ventana, comprendió que cada decisión traía consigo una cadena de eventos imprevisibles. Pero lo que sí sabía era que, por fin, no podía contar únicamente con su fuerza sola. Los aliados eran indispensables, compañeros en una batalla donde cada golpe sería más fuerte si resonaba en ecos de unidad. La respiración de Clara se volvió regular, su mente se afinó, y con cada latido, la decisión de avanzar se tornó más clara. Sabía que cambiaría su vida, pero debía parar un momento. Mirar profundamente en sus propios miedos, donde aún residía un fragmento de incertidumbre. Y en medio de esa reflexión, surgió un nuevo dato inquietante: un rumor había comenzado a circular en el pueblo sobre un grupo que estaba en busca de Miguel. La sensación de prisa la invadió. Había llegado el momento de actuar. Pero, ¿el tiempo se le había acabado? Clara se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. El murmullo de sus hijos la reconfortaba, pero también intensificaba su ansiedad. ¿Cómo podía explicarle a los pequeños que su vida iba a cambiar? Su mente batallaba entre el deseo de liberar a Miguel y la preocupación por sus propios hijos. Necesitaba priorizar su seguridad. ¿Qué pasaría si la familia de Miguel tomaba represalias? Un nuevo amanecer la encontró decidida. Clara se levantó temprano, el aire fresco parecía ayudar a calmar su agitación. La idea de involucrar a más personas se materializaba en su mente como un mapa a seguir. Pero, ¿quién sería su primer paso? Recordó la fe que siempre había tenido en doña Rosa, y decidió que era un buen lugar para empezar. Les comentó a sus hijos que tenían que ir a visitar a una amiga de la familia.
Mientras caminaban, observó a los demás en el vecindario, notando señales inciertas de apoyo en algunos rostros. Quizás había más personas dispuestas a ayudar de las que ella había asumido. La lección de Doña Rosa giraba como un mantra en su mente, animándola a no desestimar su entorno. Al llegar a la casa de Doña Rosa, se sintió envolverse en un calor familiar. La maestra la recibió con una sonrisa y una taza de té caliente, creando un ambiente propicio para una conversación profunda. Clara respiró hondo y comenzó a compartir sus temores y su nuevo propósito. Hablar de ello le permitió articular lo que había estado guardando, las palabras fluyeron como un torrente. Doña Rosa escuchó con atención, sus cejas fruncidas y su mirada fija en Clara. Tras un momento de reflexión, respondió, la valentía, Clara, también se reduce a conocer tus límites. Tienes que enfrentarte a tus miedos, pero no puedes hacerlo sola. Mientras Doña Rosa hablaba, Clara comprendió que había una fuerza en la vulnerabilidad compartida. Cuantos más se unieran a su causa, más poderosa se volvería su lucha. En su interior, una chispa iluminó el camino hacia un nuevo plan. Razón y emoción parecían encontrar un equilibrio perfecto. Al salir, empezó a pensar en a quién podría contactar. Tal vez Marisol, la madre de la niña del vecino que siempre había demostrado ser fuerte y solidaria. O quizás el dueño de la tienda donde siempre compraba, que había insinuado su descontento con ciertos hombres del pueblo. Clara sintió la adrenalina corriendo por sus venas en cada paso que daba. Sin embargo, a medida que procedía, una inquietud adicional comenzó a asomarse, el grupo que había estado buscando a Miguel. El temor de que pudieran enterarse de sus movimientos la hacía dudar. Sabía que cada paso debía ser estratégicamente diseñado y no podía permitirse errores. Planear era la clave. Esa tarde, mientras hablaba con Marisol, Clara se sintió más unida a su misión que nunca. Compartió detalles, y la reacción de Marisol fue inmediata. Su determinación se avivó, y Clara notó que no estaba sola. Cada amigo que enviaba un mensaje de apoyo se convertía en un hilo más en la red que estaba tejiendo con valentía. Sin embargo, aunque el apoyo crecía, una sombra de duda acechaba. Clara quería seguir adelante, pero sabía que la próxima semana podría ser crucial para el destino de Miguel, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Tenía que actuar antes de que el silencio del pueblo se convirtiera en un grito ensordecedor. Esa noche, sentada en su sala, con los niños acurrucados en su regazo, Clara sintió que el momento se acercaba. La decisión de confrontar la verdad era inminente. La cadena de eventos que había comenzado a trazarse iba a desencadenar y, en su pecho, una angustia palpitante crecía. Esa noche jamás será olvidada. Cuando la puerta se golpeó de repente, el corazón de Clara se detuvo. La figura en la puerta solo podía significar una cosa: alguien había descubierto su plan. El futuro, que parecía estar al alcance de su mano, ahora pendía en la balanza. ¿Era este el final de su lucha o el comienzo de una transformación aún más profunda? La puerta se tambaleó con fuerza, resonando en el silencio inquieto de la casa. Clara contuvo la respiración, el eco de la sacudida impregnando el aire tenso. Todos sus planes, todos sus sueños compartidos con Marisol y Doña Rosa, pendían de un hilo. En ese instante, la incertidumbre y el miedo amenazaban con desbordarse. Se levantó abruptamente, intentando encadenar sus pensamientos en una acción coherente. ¿Quién es?, preguntó, con un tono que intentaba ser firme, aunque la vulnerabilidad traicionaba su voz. No hubo respuesta, solo el silencio que se instalaba como un manto pesado a su alrededor. Niños a su lado, sintió como su papel de madre y guerrera se entrelazaban, todo dependía de su siguiente decisión. Finalmente, reunió valor y abrió la puerta. Frente a ella, un hombre con el rostro familiar de la tienda, el dueño que solía preguntar amablemente por sus hijos, ahora lucía grave. Su mirada tenía un brillo que oscilaba entre la preocupación y la advertencia. Clara, debemos hablar, dijo, y su tono no dejaba espacio para dudas. Se sintió expuesta, como si su plan hubiera sido desnudado ante sus ojos. ¿Qué sabes?, indagó, notando que la adrenalina comenzaba a fragmentar su lógica, pero su necesidad de respuestas era más fuerte.
El hombre miró a los niños, quienes le devolvieron la mirada con confusión, y ella tomó una decisión. Por favor, entra, lo invitó, sintiendo que era un paso hacia su propia reivindicación. Una vez dentro, la conversación se tornó tensa, mientras él le advertía sobre el peligro inminente de su involucramiento en la desaparición de Miguel. No es solo tu vida la que arriesgas. Hay personas en este pueblo que no dudarán en actuar si sienten que los amenazan. Pensar en ello hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Pero, ¿qué opción tenía? Permitir que el miedo dictara su vida era aceptar la derrota. Yo no puedo quedarme al margen, replicó Clara, Miguel es un niño y yo tengo poder. Una voz que puede hacer eco. El sentido de responsabilidad tomó la delantera en su interior, cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo contra la desesperanza. El hombre suspiró, reconociendo la determinación de Clara, aunque a la vez, una sombra de pesar cruzó su rostro. Lo sé. Y tengo mis propios secretos, Clara. Otros se han atrevido, y han desaparecido. Aquellas palabras la sacudieron, el peso de sus elecciones ahora incluía una nueva dimensión de riesgo. Una lluvia de emociones inundó su mente mientras la horquilla de su futuro se bifurcaba. Por un lado, estaba el deseo ardiente de liberarse de la opresión del silencio, y, por otro, el peligro palpable que acechaba cada movimiento. ¿Podía realmente sostener las riendas de la lucha sin conseguir que ésta la consumiera? ¿Cómo puedo ayudar a Miguel sin poner en riesgo a mis hijos?, inquirió, buscando respuestas no solo al dilema inmediato, sino a la verdadera esencia de su lucha, la dualidad de ser madre y defensora. El hombre vaciló, pero luego propuso algo inesperado, tal vez debemos buscar aliados silenciosos. Personas que, como tú, están dispuestas a no rendirse, pero que se mueven en las sombras. Clara sintió, pues sentía que cada decisión debía ser cuidada, cada paso, calculado. Mientras la conversación avanzaba, Clara comenzó a elaborar nuevas estrategias en su mente. Cada idea que surgiera se volvería un peldaño en la escalera hacia la libertad de Miguel. Necesitamos un plan, dijo con renovado fervor. Y este será un plan del que nadie podrá hablar. Necesito que confíes en mí y en mi determinación. La velada se extendió en una mezcla de confidencias y estrategias, hasta que Clara sintió que el tiempo se escurría. El hombre la miraba ahora con respeto, reconociendo la fuerza oculta que había despertado en ella. Había un fuego nuevo iluminando su mirada, y en ese momento supo que la lucha iba más allá de encontrar a Miguel, era un viaje hacia su propia verdad. A medida que le contaba sus ideas, su mente hervía de posibilidades. Pero una inquietud persistía, había una comunidad más amplia dispuesta a ignorar a Miguel, un enemigo en el silencio. Al finalizar la conversación, el hombre se despidió con una advertencia. Cuida de los tuyos, Clara. Nunca subestimes el poder que se supone que proteges. A partir de mañana, cada movimiento contará. Con cada palabra que resonaba en su mente, Clara sintió el peso de la verdad, estaba a un paso de una transformación. Sin embargo, a medida que avanzaba, un nuevo desafío se cernía sobre ella. En la oscuridad de la noche, cuando la puerta se cerró tras su visitante, Clara sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Sin embargo, una pregunta la asaltó, ¿estaba verdaderamente lista para enfrentarse al lado oscuro de la valentía? No podía permitir que el tiempo se desvaneciera. La hora del actuar había llegado, pero una nueva sombra del pasado acechaba, prometiendo pruebas aún más duras. Su decisión de luchar se encontraba a la altura de su realidad. Clara se despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por la ventana, el frío de la noche aún presente en el aire. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente como un eco persistente. Había tomado la decisión de luchar, pero la magnitud de esta elección comenzaba a pasarle factura. La sensación de que cada acción tendría peso, que cada decisión la acercaría o la alejaría de su objetivo, era abrumadora. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente, no era solo por la ansiedad, sino por la adrenalina que corría por su cuerpo. Había sido madre, pero ahora se sentía madre guerrera. Un nuevo rol que había asumido latía en su interior, acompañado de un fuego que la impulsaba a actuar.
Después de que los niños se marcharon a la escuela, Clara se quedó frente a la mesa de la cocina, observando los mismos platos de siempre, pero con una renovada perspectiva. Cada objeto allí representaba tanto su vida cotidiana como el indicio de lo que estaba en juego. Se dio cuenta de que no podía continuar con la rutina habitual, debía tomar medidas concretas. Aliados silenciosos, murmuró para sí misma, repitiendo las palabras del hombre. Su mente comenzó a escudriñar en busca de personas que pudieran unirse a su causa. Había simpatizantes en su círculo, algunos vecinos que hablaban en susurros, que mostraban su descontento con la situación en el pueblo. Clara sentía que aquellos rostros que al principio le parecían desconocidos podían convertirse en compañeros de lucha. Con determinación, tomó papel y lápiz y comenzó a anotar nombres. A medida que trazaba la lista, recordó conversaciones pasajeras, miradas cómplices en el mercado. Pablo, la señora Elena, y quizás incluso Miguelito, pensó, reconociendo que la clave estaba en crear un equipo que pudiera operar en la clandestinidad. Sin embargo, la duda se asomó, ¿sería capaz de despertar ese mismo fuego en ellos, el fuego que ardía en su interior? Decidida, decidió un punto de encuentro, un lugar alejado que solía ser un parque olvidado. Antes de que la imaginación pudiera desbordarse con el miedo, optó por salir, era el momento de dar los primeros pasos hacia una realidad donde el riesgo se convertía en oportunidad. La caminata hacia el parque fue un ejercicio de afirmación personal. Enfrentándose a los rumores que flotaban en el aire, la gente la ignoraba, pero Clara no era la misma mujer que había caminado antes. En cada paso, reafirmaba su voluntad de ser vista y escuchada. Se encontró hablando en voz alta, como si al hacerlo, la realidad se ajustara a su nuevo propósito. Al llegar, observó el espacio vacío. Era un sitio en el que había jugado de niña, ahora lo veía como un escenario donde comenzaría a construir su nueva vida. Con cada respiración profunda, absorbía el silencio y la soledad, convirtiéndolos en aliadas. La primera reunión sería crucial, necesitaba establecer confianza y compromiso con aquellos que vendrían. Durante los días siguientes, Clara utilizó sus habilidades de observación para identificar a posibles aliados. Conversaciones furtivas se convirtieron en encuentros planificados, y así fueron surgiendo las voces de quienes también deseaban un cambio. Alguna resistencia se presentó, pero incluso esas reticencias se volvieron oportunidades para Clara de demostrar que su compromiso era genuino. Planeaba cada reunión con minuciosidad, eligiendo palabras que resonaran profundamente en los corazones de quienes la escuchaban. La idea de mejorar la vida de Miguel pronto se convirtió en catalizador de un sueño más grande, la transformación del pueblo. Sin embargo, en medio de este ascenso esperanzador, una sombra inquietante la acechaba. Nadie en el grupo de aliados parecía consciente de la atención que sus reuniones estaban comenzando a generar. Sus días se tornaron en jornadas de constante angustia, la ansiedad se deslizó en cada desacuerdo y cada decisión estratégica. Cada momento compartido con ellos era poderoso, pero Clara guardaba un secreto que pesaba como una losa. La advertencia del hombre no se podía ignorar, y la amenaza de represalia sentía más tangible que nunca. ¿Qué pasaría si alguien estuviera vigilando? La noche llegó y Clara se encontró nuevamente en la soledad de su hogar, con cada rincón recordándole la vida de antes. Las risas de sus hijos reverberaban en sus oídos, pero ese eco estaba siendo opacado por la necesidad de protegerlos y cumplir con la misión que se había impuesto. La pregunta que la atormentaba comenzó a tomar forma, ¿acaso había subestimado el peligro que se presentaba? Antes de dejarse llevar por la desesperación, tomó una decisión. Era momento de actuar con cautela, de revisar cada palabra y cada paso. No bastaba con esperar que el cambio ocurriera, debía prepararse para los retos que pronto se materializarían. Todo estaba en juego. La red de aliados iba creciendo, pero también lo hacía el riesgo. Clara comprendió que su valentía no solo se medía por su disposición a luchar, sino también por la habilidad de anticipar las consecuencias de cada movimiento. La lucha por la libertad de Miguel había trazado un camino en su vida, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. La noche quedaría impregnada de un nuevo sentido de urgencia. Clara sintió una certeza abrumadora, algo grande se estaba gestando en la penumbra. Mañana, todo cambiaría.
¿Estaba lista para enfrentar las sombras y salir a la luz? El amanecer trajo consigo un aire de determinación renovada. Clara se levantó con el propósito de afrontar su realidad, ahora más consciente que nunca de las responsabilidades que había asumido. A medida que se preparaba para salir, miró sus reflejos en el espejo, los ojos aún cargados de incertidumbre, pero brillantes con una nueva resolución. Su cabello, desordenado por el sueño, era un recordatorio de que todo tenía un precio, pero también de que estaba dispuesta a pagarlo. El día estaba listo para recibir nuevos encuentros, nuevas conversaciones que podrían moldear su destino y el de Miguel. La reunión en el parque olvidado se convertiría en una encrucijada, donde sus aliados tendrían la oportunidad de mostrar su verdadero compromiso. Pero en su interior, una inquietud persistente resbalaba como una sombra en cada pensamiento. Mientras caminaba hacia el parque, la voz de la razón luchaba por acallar el latido de su corazón. ¿Realmente tenía la confianza necesaria para liderar? Observó a su alrededor, niños jugando, adultos absortos en sus rutinas, ajenos a la tormenta que se gestaba. No puedo dejar que se interpongan entre mí y mi objetivo, se decía, repitiendo la mantra en un esfuerzo por mantener la calma. Al llegar al parque, sus nervios eran palpables, y la soledad del lugar ahora pesaba como una carga. La idea de un grupo unido en propósito era fascinante, pero también aterradora. ¿Cómo podría, con todo lo que estaba en juego, asegurar que todos compartían su entusiasmo y no solo pasaban la tarde en un encuentro casual? Poco a poco, las caras familiares comenzaron a aparecer. Los rostros de Pablo, la señora Elena y Miguelito fueron afianzando su decisión, cada uno representando una pieza esencial de este rompecabezas incierto. Clara respiró hondo y, cuando el pequeño grupo se fue formando, sintió que debía compartir la historia que había encendido su motivación. Hoy comenzamos a trazar un nuevo camino juntos, comenzó, sus palabras cargadas de una sinceridad cruda. No se trata solo de Miguel, se trata de todos nosotros. Nos han hecho sentir impotentes y a menudo mencionamos cambios en voz baja, pero hoy les pido que hablemos en voz alta. Las reacciones de los presentes variaron. Algunos asintieron con fervor, otros dudaron. La señora Elena, con su mirada cansada, preguntó, ¿y si alguien nos oye? ¿Qué pasa si tenemos problemas? Esa pregunta resonó en Clara como un eco. Sabía que cada decisión traía consigo consecuencias, y a pesar de lo que pudiera perder, no podía dejar que el miedo decidiera por ella. Es un riesgo que debemos asumir, replicó Clara, apretando los puños por la adrenalina que crecía en su pecho. No podemos vivir acobardados. ¿Qué legado queremos dejar? Si no empezamos aquí, en nuestro pueblo, ¿dónde más? Sus ojos mostraban una llama ardiente que esperaba prender en aquellos que la escuchaban. Pronto, algunos comenzaron a compartir sus historias ocultas, sus propios miedos y anhelos. Miguelito, siempre a su lado, vio cómo los adultos empezaban a dejar su caparazón. Las barreras se caían, y Clara entendió que en un rincón de su mente había comenzado a crear una comunidad. Cada relato compartido era una herramienta, cada mirada era un apoyo. Sin embargo, como era de esperarse, la paranoia la siguió a cada paso. A cada sombra que se movía en la lejanía, su mente se alertaba. Tenía que actuar con astucia y ser estratégica, tanto en sus propuestas como en su comunicación. Se dio cuenta de que su voz tenía el poder de un nuevo amanecer, pero también la capacidad de despertar antiguas sombras. La reunión terminó, pero Clara sentía que recién comenzaba su verdadero viaje. Mientras cada uno se alejaba, una visión se le presentó en forma de pregunta: ¿sería posible llegar hasta el fondo del problema que los acorrala sin provocar más daño? Era el dilema que ahora la atormentaba. Su afán de libertad podría volverse en contra de aquellos que más quería proteger. Esa incertidumbre nacía de la presión creciente sobre sus hombros. Mañana podría ser un día decisivo, pero el presente ya estaba repleto de tensiones. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la libertad de un niño? Y más importante aún, ¿podría transformar la desesperanza en esperanza sin convertirlo en una trampa mortal? La respuesta era inminente, como un eco que reverberaba en su mente. Algo grande estaba a punto de cambiar y ella, ahora más que nunca, estaba en el centro de la tormenta.
Clara despertó al día siguiente con una presión en el pecho que parecía pesada como una roca. La inminencia de lo que iba a suceder le oprimía la garganta. Sabía que el encuentro de hoy podría definir no solo su futuro, sino también el de Miguel y todos aquellos que habían comenzado a confiar en su liderazgo. Mientras preparaba su desayuno, su mente giraba en torno a ideas y estrategias, tratando de desentrañar el camino correcto a seguir. Hoy no se trataba solo de hablar, debía demostrar que tenía la capacidad de transformar la desesperación en acción. Se miró en el espejo de nuevo, notando cómo la resolución en sus ojos reemplazaba a la incertidumbre. Hoy, Clara, debes ser la líder que todos esperan, se dijo casi en un susurro. Una sensación de responsabilidad la envolvía, como una segunda piel que no podía quitarse. Caminando hacia el lugar de la reunión, su mente se llenaba de cuestionamientos sobre el riesgo que decidía asumir. ¿Cómo podría mantenerse firme y al mismo tiempo ser amable? Recordó la historia de cada persona que había compartido sus miedos con ella, cada rostro distinto, cada historia que la había emocionado. Clara sabía que detrás de cada historia había un deseo latente de cambio. Era su tarea, y la suya sola, hacer que esos deseos se materializaran en acciones concretas. Al llegar al punto acordado, se encontró con el grupo que había comenzado a formarse. Sus corazones latían al unísono, y aunque algunos aún mostraban dudas, había un rayo de esperanza en el aire. Clara sintió el peso de la expectativa. No podía permitir que las voces de la duda la dominaran, debía elegir ser su propia voz. Hoy no solo compartiremos palabras, sino también acciones concretas, empezó, mirando a los ojos de cada uno de los presentes. Estamos aquí porque decidimos que es el momento de actuar. La sociedad nos ha dicho que calláramos, pero hoy levantaremos nuestras voces. Habrá riesgo, sí, pero también habrá posibilidad de cambio. Ella podía sentir que sus palabras resonaban en su propio corazón. La pasión empezaba a calar en su voz, no quiero que esto se detenga aquí. Juntos podemos forjar un rumbo diferente. Sin embargo, no pudo evitar sentir que para ser verdaderamente efectiva debía abrirse más. Clara decidió revelarse. Habló de su propia vulnerabilidad, de los momentos en que había sentido que sus esfuerzos eran en vano, de cómo había luchado con su propia inseguridad. Con cada palabra que salía de su boca, las barreras de los demás comenzaron a desmoronarse. Las personas se acercaban, compartiendo sus propios temores y aspiraciones. Fue en ese momento que sintió que había dado un paso más, no solo hacia el liderazgo, sino hacia la autoconfianza. Había descubierto dentro de ella una fuerza que no sabía que poseía. En medio del intercambio de historias, se dio cuenta de que el verdadero poder residía en el entendimiento de que todos compartían una misma lucha. Sin embargo, el eco de sus pensamientos iniciales no desaparecía. Clara sabía que aún había un camino lleno de bifurcaciones y desafíos. La sinceridad que había compartido ahora la exponía también a ataques. ¿Podría sostener el peso de una comunidad que esperaba tanto de ella en un entorno hostil? Con su corazón acelerado, Clara se preguntó si realmente estaba lista para lo que vendría. ¿Qué haría si las consecuencias de sus acciones resultaban ser más severas de lo anticipado? Ese dilema la perseguiría mientras el grupo se iba uno a uno, dejando apenas un murmullo de promesas en el aire. Sin embargo, algo dentro de ella chisporroteaba, recordándole que a veces, la valentía no estaba en la ausencia de miedo, sino en avanzar a pesar de él. Un nuevo pensamiento le cruzó la mente, ¿qué pasaría si, al alejarnos de todo esto, alguien decide tener miedo en lugar de esperanza? ¿Cómo podría yo nunca permitírselo? Era ahora la hora de prepararse para enfrentar lo que viniera, pero el desafío que se avecinaba prometía ser más formidable de lo que nunca había imaginado. La siguiente decisión requeriría toda su astucia y más. Claramente, la tormenta estaba lejos de disiparse, y la necesidad de una resolución se volvía urgente. Sin embargo, en su interior, Clara se dio cuenta de que la verdadera tormenta no solo venía del exterior. También empezaba a gestarse dentro de ella, un conflicto entre su transformación personal y la lucha por el bienestar que ahora sentía tan intensamente. ¿Realmente podría equilibrar ambas fuerzas sin sucumbir? El silencio de la tarde le ofreció una respuesta inquietante al susurrar, la próxima etapa de tu viaje apenas está por comenzar.
El día siguiente amaneció como un lienzo en blanco, marcado solo por la incertidumbre y el eco de decisiones no tomadas. Clara sentía despertar un nuevo impulso, una chispa que, aunque pequeña, estaba dispuesto a crecer si ella encontraba las palabras y acciones adecuadas para alimentarla. Con su taza de café humeante en una mano, Clara se sentó frente a su escritorio, un lugar que había sido testigo de sus dudas y éxitos. Miró hacia el papel en blanco frente a ella, absorbida por la necesidad de trazar un plan que no solo conectara con sus emociones, sino que también apuntara a una acción tangible. Sabía que cada palabra y cada decisión que tomara ahora tendría el potencial de influir en cómo aquellos que la rodeaban la verían a partir de ese momento, y lo que era más importante, cómo se vería a sí misma. Empezó a escribir, mezclando expectativas con realidades. Deseaba una dirección clara, pero también comprendía que en la búsqueda de lo correcto no habría garantías. Clara se cuestionó, ¿qué era el liderazgo si no era la habilidad de aceptar el riesgo? Las palabras comenzaron a brotar. La formulación de un discurso se convertía en un reflejo de su autoexploración. No podía ignorar las partes de sí misma que seguían temiendo el rechazo o el fracaso. Así que decidió incorporarlas en su mensaje. Las vulnerabilidades pueden convertirse en fortalezas. Después de varias horas de intensa reflexión y escritura, el discurso fue tomando forma. Hoy es el día en que decidimos ser dueños de nuestras vidas, en vez de ser víctimas del destino. No es solo sobre mí, es sobre cómo, juntos, podemos dar un paso hacia lo que queremos ser. En cada palabra, Clara no solo se dirigía a su audiencia, sino que también se estaba convenciendo de su propia convicción. Al cerrarse la tarde, se preparó para una segunda reunión. Cada paso hacia el lugar la hacía cada vez más consciente de su nerviosismo, sentía mariposas en el estómago. Sin embargo, el momento anterior a la acción se volvió un ritual que comenzó a dominarla, respirar profundo, recordar por qué estaba allí, y, sobre todo, reconocer que la presión era una aliada, no una enemiga. Las miradas de los otros al ingresar a la sala le indicaron que esta vez no eran meros oyentes, esperaban algo de ella. Al abrir la reunión, sintió que las emociones chisporroteaban en el ambiente. Hoy, quiero que seamos valientes al hablar de nosotros mismos. No podemos construir el futuro que deseamos si no abordamos nuestro presente con honestidad, comenzó. Mientras continuaba, vio cómo las expresiones cambiaban, del escepticismo a una apertura palpable. Con cada historia compartida, cada experiencia, cada lágrima que se aferraba a la voz de alguien más, Clara sintió que su discurso cobraba vida. Sin embargo, en uno de esos momentos de conexión, una pregunta inesperada surgió entre los asistentes: ¿qué harías si todo esto fracasa? ¿Si tus planes resultan ser en vano? Clara, en ese instante, se encontró enfrentando su propio temor. La verdad era que no lo sabía, y eso la incomodaba. Pero, por primera vez, esa incomodidad no le parecía un obstáculo, era una parte del proceso. Si fracaso, aprenderé, contestó, y en la sinceridad de esas palabras, encontró no solo la aceptación de su vulnerabilidad, sino también la libertad de actuar a pesar de la incertidumbre. Al finalizar la reunión, un profundo silencio se sintió en la sala, no era solo el eco de sus palabras, era la sensación de que algo había cambiado. Clara comprendía que sus acciones estaban empezando a tener un impacto, no solo sobre los demás, sino en su propia narrativa. Ese rincón de duda dentro de ella había comenzado a diluirse, aunque el miedo seguía acechando. Con la noche cayendo, se sintió invadida por una mezcla de alivio y ansiedad, una dosis rica de nuevos desafíos. Clara sabía que el camino no sería fácil. En una esquina de su mente, una voz insistía que el verdadero reto aún estaba por venir. Tendrás que enfrentarte a quienes se oponen a tu visión, se dijo en voz baja. Se dio cuenta de que sus nuevas convicciones darían paso a una confrontación típica del liderazgo que había asumido. La noche se cerró, pero en su corazón, el fuego de su transformación permaneció encendido. La pregunta que la esperaba ahora era clara, y ella la sintió en cada latido: ¿estás realmente lista para lo que vendrá? La semana siguiente se deslizó ante Clara como un río turbulento, cada día presentando nuevos retos que confirmaban su transformación. A cada paso en el trabajo, las miradas de los miembros de su equipo la seguían, cargadas de curiosidad y dudas.
Mientras sus compañeros discutían proyectos y plazos, ella se sintió en la encrucijada entre el miedo y la determinación. No podía ignorar que su cercanía con el liderazgo era aún un viaje atípico, uno lleno de obstáculos que debía atravesar. Un día, mientras revisaba correos después de una reunión donde sus ideas fueron ignoradas, recibió un mensaje inesperado de Juan, un colega que había sido crítico de su enfoque semanas atrás. Quiero hablar contigo sobre tu última presentación. Creo que hay algo que podemos construir juntos. Clara sintió como si una chispa de esperanza iluminara su responsabilidad. Este era su momento para cruzar la brecha, una oportunidad para consolidar su voz en el equipo. Al día siguiente, se encontraron en un café cercano. Clara se sentó frente a Juan, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente. La conversación comenzó tímida, pero pronto la franqueza de Juan desató una conexión más profunda. Tu discurso realmente resonó. Me di cuenta de que he estado atrapado en una mentalidad fija. Las palabras de Juan resonaban como un eco dentro de ella, reflejando su propio viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Juan planteó un dilema. ¿Qué harías si finalmente te enfrentas a un desafío donde todos están en contra de ti? ¿Si tus ideas y tu liderazgo son cuestionados una vez más? La pregunta volcó el aire entre ellos, y Clara se sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo, donde su voz aún temía romper el silencio. Pero esta vez, en lugar de caer ante la duda, recordó su compromiso con el crecimiento personal. Crecer significa aprender. Si eso sucede, buscaré la manera de adaptarme, de escuchar y ajustar mi enfoque. La confianza que brotaba de su respuesta sorprendió incluso a su propio ser. Esta vez no hubo inseguridad detrás de sus palabras, sino una poderosa autoafirmación que reforzaba su liderazgo. A medida que continuaban la conversación, Juan le propuso una idea audaz, un proyecto que involucrara una nueva dirección para su equipo, algo que desafiara el statu quo. Clara sintió una sensación de euforia al imaginar no solo ser la voz de este proyecto, sino también ser parte de un cambio palpable. La emoción se combinó con inquietud, el riesgo era significativo y podría resultar en un nuevo ciclo de críticas. Mientras la tarde se perdía, Clara pensó en sus prioridades. Era un momento crucial que podría hacerla o romperla. Aceptar y liderar era diferente a solo hablar y ser escuchada. Si deseaba ser reconocida como una verdadera líder, no podía retroceder. Con esta convicción en mente, planteó un acercamiento a su jefe, un hombre conocido por ser escéptico ante cualquier cambio. Clara sabía que su decisión de proponer el proyecto no sería bien recibida por todos, especialmente por aquellos que tenían intereses contrarios. Su voz interior le recordaba la tensión de la inminente confrontación. La mañana del día de la presentación, Clara se preparó cuidadosamente. Cada argumento que había elaborado resonaba dentro de su mente. Se sintió lista, pero a medida que se acercaba al despacho de su jefe, la ansiedad volvió a acecharla. El eco de su última intervención resonaba, no podemos ser víctimas de nuestras circunstancias. No podía dar marcha atrás. Al abrir la puerta, el aire parecía cargado de tensión. Al mirar a su jefe, Clara sintió como la inevitabilidad del momento se cernía sobre ella. Con cada palabra pronunciada, entendió que estaba en el umbral de una transformación no solo de su carrera, sino de cómo se vería a sí misma y cómo tomaría por primera vez las riendas de su destino. La presentación avanzó, y a medida que planteaba sus ideas y argumentos, se dio cuenta de que el verdadero desafío no provenía de la oposición de su jefe, sino de su propia convicción. El tiempo parecía congelarse cuando su jefe mostró una expresión de escepticismo en su rostro, y Clara, enfrentando no solo a él, sino a su propio miedo, se escuchó decir, ¿qué pasaría si tomamos este riesgo juntos? En ese momento, se produjo un giro en la historia, y Clara sintió que una nueva estrategia de vida comenzaba a tomar forma en su interior. Las palabras que había elegido tendrían consecuencias, y el grado de su valentía se mediría en fracciones de segundo. Con la tensión creciendo, Clara sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El sol brillaba en el horizonte, marcando el comienzo de un nuevo día, y Clara sintió que su corazón latía con una intensidad renovada.
Había pasado por el fuego del cuestionamiento interno y ahora se encontraba en una encrucijada de transformación personal y profesional. Después de una semana de incertidumbres y ensayos, estaba lista para presentarle al pueblo su plan sobre cómo ayudar a Miguel y a todos los niños que estuvieran en la sombra de la injusticia. Reuniendo el coraje que había cultivado, Clara se dirigió al parque donde había fomentado la conexión entre sus aliados. El aire estaba cargado de expectativa, y los rostros que la rodeaban reflejaban el compromiso que habían asumido. Su discurso, al que había dedicado horas de ensayo, debía resonar en sus corazones y no solo en sus oídos. Era el momento de convertir la esperanza en acción. Amigos, comenzó, su voz clara y firme, hoy es un día trascendental para nuestra comunidad. Estamos aquí no solo por Miguel, sino por todos los niños olvidados. No podemos permitir que el miedo paralice nuestras voces ni que la indiferencia se apodere de nosotros. Es nuestro momento de actuar y cambiar la narrativa de nuestras vidas. La emoción en sus palabras se hacía palpable, una fuerza invisible parecía sostenerla, cada mirarla llenándola de energía. Mientras exponía su plan sobre cómo abogar y crear un movimiento que reivindicara los derechos de los niños, Clara sintió cómo la unión de sus seres queridos la empoderaba aún más. Ella compartió su visión con claridad, presentando acciones precisas, desde solicitar una reunión con autoridades locales hasta organizar encuentros de sensibilización. El riesgo estaba presente, pero su convicción era más fuerte. Sé que no será fácil, continuó. Enfrentaremos retos, es cierto, pero lo que hemos comenzado a forjar aquí en este momento es más potente que cualquier obstáculo que podamos encontrar. Nuestra voz unida puede amplificarse hasta lo más alto y desmantelar el miedo que nos ha mantenido en silencio. No tengo todas las respuestas, pero juntos exploraremos los caminos a seguir. Finalmente, sus palabras impactaron, el grupo comenzaba a murmurar de acuerdo, y Clara sintió que la semilla de su lucha germinaba en cada rincón del parque. Los corazones que la rodeaban ya no eran solo aliados en un conflicto ajeno, se habían convertido en un ejército de esperanza, dispuestos a luchar porque, a pesar del desencanto, creían en un futuro mejor. Al finalizar su discurso, recibió aplausos y palabras de aliento que la llenaron de gratitud. Sin embargo, lo que realmente la abrazaba dentro era la sensación de haber hecho su parte. Clara había pasado de ser una mujer temerosa, abrumada por la carga de la vida, a convertirse en la voz de su comunidad, y eso la llevó a una transformación que no solo impactó a los demás, sino que resonó profundamente en su interior. Después de esa reunión, comenzaron las acciones concretas. Con la ayuda de sus nuevos aliados, Clara se dirigió al centro comunitario, donde propusieron la creación de un comité para abordar el bienestar de los niños en riesgo. Cada paso era una afirmación de su valentía, y cada pequeña victoria, un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Con el tiempo, Clara se consolidó como una voz influyente en su comunidad, su liderazgo fue reconocido y apreciado. Se convirtió en una figura inspiradora, no solo por las transformaciones que promovía para los niños como Miguel, sino también por su capacidad de empoderar a quienes la rodeaban. Su confianza no solo había crecido, sino que también había propiciado un espacio de diálogo donde otros se animaban a alzar la voz. Finalmente, recibió una carta de agradecimiento por parte de la familia de Miguel, el niño había sido liberado y ya se encontraba en un nuevo hogar lleno de amor. Clara lloró un mar de lágrimas, pero estas eran de felicidad. Había alcanzado lo que una vez pareció un sueño inalcanzable. Su esfuerzo colectivo había dado frutos, y en ese instante, comprendió que no había nada más valioso que un cambio basado en el amor y la compasión. Mirándose en el espejo de su hogar, recordó la mujer insegura y temerosa que había sido. Ahora, Clara era un pilar de estabilidad, una mujer que había conquistado sus miedos y había demostrado que la lucha personal profunda puede desencadenar resultados tangibles. Sus hijos, en sus juegos y risas, reafirmaron el legado que había decidido construir, un hogar donde todas las voces eran escuchadas y donde nunca más se permitiría la injusticia. Desde ese día, Clara se dedicó a seguir siendo la guía que había aprendido a ser, enfocándose en la educación de los más jóvenes y formando un futuro donde cada niño tuviera las mismas oportunidades. Su viaje no fue en vano, había transformado su vida y la de muchos, convirtiéndose en un faro de esperanza para su comunidad.
Las sonrisas de los niños que veía jugar en el parque le recordaban que, a veces, el coraje de una sola persona es capaz de iluminar el camino para muchos. Y así, Clara se dedicó a permanecer firme, uniendo el pasado con un futuro que ahora sabía que podía construir. Y tú, que has sido testigo de esta historia, no puedes quedarte al margen. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo es crucial. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que hemos compartido contigo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso cierre. Tu acción hoy puede marcar la diferencia en cómo se cuentan estas historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo.